Buenas tardes, honorables miembros del Tribunal Arbitral. Mi nombre es Rubí Álvarez Díaz. Soy la asesora jurídica internacional contratada por la firma El Bufete Ius Gentium para presentar mis alegatos en el caso del ciudadano, el señor Luis Fernando Méndez. El señor Méndez, ciudadano español, vivió durante 15 años en Venezuela. Falleció en un accidente aéreo en la zona Caribe. Él dejó bienes en Venezuela, España, Panamá y Suiza. Sumado a ello, tiene un testamento en España, pero está la reclamación de parte filial por un no inscrito en el registro civil español. Él tenía un contrato con la agencia comercial que estaba regida por leyes y tribunales suizos. Ahora bien, aquí surgen 5 interrogantes que hay que resolver y yo estoy para ello. La primera, la ley que rige la filiación y el derecho a heredar, la ley que rige el contrato con la agencia comercial y la ley que rige la sucesión, además de la ley que corresponde a la demanda de PharmaCorp USA y la jerarquía de la fuente tanto interna como internacional. Veamos lo siguiente. En cuanto a lo que respecta a la teoría norma de conflicto, toda teoría norma de conflicto tiene una base de hecho. Esta nos remite al punto de la sucesión, eso que es bastante amplio, y la consecuencia jurídica que nos ancla a un punto de conexión. Se basa en la parte que compete a la residencia habitual, nacionalidad, domicilio o la ubicación de los bienes. También existen factores de conexión más flexibles como el principio de relación más estrecho. La Ley de Derecho Internacional Privado venezolana de 1998 dejó atrás el Código Bustamante, donde este privilegiaba la nacionalidad y pasó a tener como punto de conexión con el Estado el domicilio y la capacidad de las personas. Punto importante para resolver este caso que nos atañe el día de hoy. Otro concepto importante es en cuanto a la calificación, cuando un mismo hecho puede encajar en más de una categoría jurídica. Aquí vendríamos con un ejemplo. Cuando un hijo tenemos que dilucidar, bueno, el juez tiene que dilucidar si es cuestión de filiación o de capacidad sucesoral. Allí el juez lo que va a aplicar es la ley les foris, es decir, según el derecho venezolano. El reenvío ocurre cuando la norma venezolana remite a un derecho extranjero y ese derecho extranjero lo remite a un tercer estado. Entonces, el artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado no permite el reenvío simple de vuelta a Venezuela, sino acepta el reenvío en segundo grado. Por último, 2 límites de orden público internacional. Nos remite al artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que impide que un derecho extranjero se pueda aplicar si éste choca con leyes venezolanas. Ahora bien, honorables miembros del Tribunal Arbitral, tengo 2 preguntas que voy a explicar seguidamente. Una es sobre la sucesión y 2 sobre la filiación. El señor Méndez tuvo su residencia habitual en Venezuela durante 15 años. Esto nos remite al artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. La ley de sucesión venezolana se rige por un sistema unitario. Esto quiere decir que prevalece el domicilio. Aquí no importa si los bienes que poseyeran muebles o inmuebles, ni si estaban ubicados en Madrid, en Zúrich, en Caracas o en Ciudad de Panamá. El artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado somete los derechos reales, según la Lex Rei Citae, a la ubicación de los bienes. Esto podría parecer un conflicto con el apartamento que tenía en Madrid, pero hay que distinguir. La Lex Rei Citae rige la naturaleza del derecho real, mientras quién hereda y en qué proporción se rige por el domicilio del causante, es decir, la ley venezolana. Ahora bien, permítanme la segunda pregunta y vamos a arrojar luz en cuanto a la filiación y la capacidad del señor Juan Pérez Méndez para heredar. Aquí se nos presenta el siguiente dilema. En cuanto al problema que tenemos es de calificación. ¿Qué ocurre? O es la capacidad sucesoral o la filiación. Calificando según la ley venezolana, la validez del reconocimiento notarial es cuestión de filiación y tiene que ver con el domicilio del hijo, que es Venezuela. La falta de inscripción en el registro civil español no invalida esto. Por tanto, sigue siendo Venezuela. Una vez establecida la filiación por parte de la ley venezolana y establecida la capacidad para heredar, esta se rige por la misma ley, es decir, el domicilio como punto de conexión. El reenvío no opera aquí. La normativa de conflicto venezolana declara aplicable el derecho venezolano. Por tanto, no hay remisión a un derecho extranjero y que a su vez lo remita a un
tercer lugar. Permítanme ahora continuar con 3 preguntas más que se nos abren aquí en cuanto a la jerarquía de la normativa y los contratos, lo que respecta al contrato de la agencia comercial. Las partes expresaron su voluntad de someterse a los tribunales en Zúrich y a las leyes suizas. Esto encuentra su respaldo jurídico en la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado y en el artículo 7 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Ahora bien, hay unos límites en cuanto al orden público. En el artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado dice que se puede intervenir de manera puntual si es que la ley en Suiza no prevé la continuidad del contrato con los herederos y no hace la validez del tiempo que el agente comercial cumplió con su relación laboral en Venezuela. Ahora bien, vamos con la pregunta número 4, lo que respecta a la demanda de Pharma Corp USA. Aquí estaríamos ante un problema de calificación. Si se le da de naturaleza contractual, esta derivaría del contrato que fue pactado a manera de exclusividad y este se rige por la ley de Suiza. Ahora bien, si se le diera de naturaleza extracontractual, estaríamos ante una competencia desleal. Y aquí tendríamos que ver dónde ocurren estos efectos. Por tanto, como los efectos se dan en territorio colombiano, es la ley de Colombia la que se aplicaría según el principio de lex lesi delicti. Solo si se configurara una infracción a las normas colombianas de defensa para la libre competencia en sentido estricto, entraría en juego las normas de la policía colombiana o de inmediata aplicación, indistintamente la ley a la cual las partes hayan decidido someterse. En el marco de las preguntas, estaríamos con la número 5 en este punto, que sería la jerarquía normativa. La Ley de Derecho Internacional Privado nos da el orden en su artículo número 1. En primer lugar, los tratados que mantiene vigente Venezuela, como serían la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado o, en su defecto, la Ley de Derecho Internacional Privado. A falta de esta, tendríamos la analogía. Y, seguidamente, están los principios que rigen el derecho internacional privado. Si llegados a un punto hubiese conflicto entre estos y los tratados, prevalecerían los tratados. En resumen, la sucesión se rige por la ley venezolana. Domicilio del causante, sin discriminar ni fraccionar muebles e inmuebles. En lo que respecta a la afiliación y la capacidad de heredar del señor Juan Pérez Méndez, aquí estamos también ante la ley venezolana, sin reenvío. Lo que respecta a la parte contractual, esta se rige por la ley de Suiza, salvo el apartado de orden público, que se le hace especial énfasis a la continuidad. Y en cuanto a la demanda de la empresa americana, aquí estaríamos entre la calificación. Si es contractual o extracontractual, dependiendo de estos efectos, se regiría por la ley colombiana donde haya ocurrido dichos efectos. Como verán, honorables miembros del Tribunal Arbitral, esta solución respeta la voluntad de las partes y la seguridad jurídica internacional, sin menoscabo de los principios que Venezuela considera irrenunciables. En un mundo globalizado, el derecho internacional privado concilia la diversidad de los ordenamientos con la justicia material para las personas. En este apartado tengo 2 preguntas o 3 que podemos aclarar para darle un cierre a esta exposición. Dígame, por favor. ¿Por qué la ley venezolana aplica a toda la sucesión si el causante era español? Le respondo. Desde 1998, Venezuela abandonó la nacionalidad y adoptó el domicilio como punto de conexión rector en todo lo que respecta a sucesiones. Esto fue una decisión legislativa deliberada, no una laguna. Muy bien, gracias. ¿Y no hay reenvío en la Ley de Derecho Internacional Privado? Vale, permítame responder. Como la norma venezolana remite a Venezuela, no hay reenvío que resolver. El reenvío solo ocurre cuando éste se remite a un derecho extranjero, y no es el caso. Sí, dígame, ¿tiene otra pregunta para mí? Sí, muchas gracias. Si las partes eligieron la ley suiza, ¿no es una intromisión del tribunal pedir que se aplique el ordenamiento público venezolano? Gracias. No, la autonomía de voluntad se respeta por regla general. El orden público solo entra de manera excepcional y este no sustituye toda la ley suiza. Solo va de manera concreta a ese punto que es manifiestamente incompatible con los principios esenciales del derecho venezolano, toda vez que todo el resto del contrato
sigue rigiéndose según las leyes a las cuales las partes dijeron suscribirse. Muchas gracias.